Bueno, yo estaba aquí sentado, me ha dado el pánico escénico ya de repente, ¿no? Y digo, esto sí que es atrevimiento, ponerte a hablar de flamenco en Triana, ¿no? Yo creo que es casi tanto atrevimiento como cuando en el año 90, que estaba yo todavía estudiando antropología, me cogí un blog de notas y me puse corral por corral a entrevistar a los vecinos, ¿no? Yo me gusta decir últimamente que me he tirado unos pocos de años estudiando como antropólogo el espacio y ahora la otra dimensión humana, ¿no? Aunque Einstein decía que había 11 dimensiones o 13, no me acuerdo. Yo creo que en cultura hay dos, espacio y tiempo. Y el tiempo está relacionado con la música, ¿verdad? Bueno, en realidad, a pesar del título, en realidad el artículo que creo que ha dado origen a este tema es como un conglomerado de ideas en torno al flamenco, ¿no? Que yo he ido fraguando, pues, a lo largo de mi afición, que sin haber sido intensiva, porque mis ocupaciones docentes no me lo han permitido, como dice Miguel, muchos aprovechamos la jubilación y nos dedicamos a lo que más nos gusta, ¿no? Una de ellas cosas es el flamenco, ¿no? Son una serie de ideas que voy a intentar relacionarlas en el tiempo que disponemos. Primero, mi enfoque tiene que ser antropológico, ¿no? Porque yo no puedo estar a la altura de un flamencólogo en conocimientos. No puedo estar a la altura de un musicólogo en música, porque además no he pasado por conservatorio. En fin, que hay muchos especialistas, o los mismos cantadores, como tocador soy de la mitad para abajo bastante, ¿no? Pero creo que lo que puedo aportar de original es la antropología, que en realidad lo que hace es relacionar unos elementos culturales con otros, ¿no? Y eso es lo que he intentado. Lo que me preocupa mucho, una de las cosas que me va a preocupar, el tema de la identidad, ¿no? Y una de las cosas que abordo en el artículo es qué representa el flamenco para la identidad andaluza, ¿no? Bueno, en lo primer lugar, lo que me gustaría subrayar, lo importante que es la música para la identidad andaluza, ¿no? Porque, bueno, hay identidades de pueblos que se basan en la lengua, no sé, en otro tipo de cosas. Nosotros tenemos una lengua común con otros pueblos de España, de América, que la hemos construido en conjunto y no es un hecho diferencial, aunque estemos orgullosos de ella, ¿verdad? Pero la música para Andalucía, yo creo que Andalucía es uno de los pueblos que más se basan en la música, ¿no? Yo en un artículo que escribí hace muchos años, o en una comunicación, hablé de una cosa que denominé el orfismo andaluz, ¿no? Orfeo, pues era un ser mitológico, ¿no? Que de alguna manera mediaba, según algunos antropólogos hablan, entre los pueblos que eran más inclinados ahora sí se oye fuerte, más inclinados a los disfrutes hedónicos porque llaman dionisíacos, las huelgas, las fiestas, aunque algunos no lo atribuyen, o pueblos demasiado austeros. Siempre existen prejuicios y prototipos. Vamos a ponerlo a Alemania, que sea un poquito injusto, ¿no? Nosotros estamos en medio, estamos con la música, o sea, disfrutamos, pero dentro de un orden, ¿no? De una manera más sana. Yo creo que la música es maravillosa para el ser humano y creo que a través de las distintas aportaciones que hemos tenido en la historia, hemos conseguido crear entre todos, entre las dos etnias que estamos ahora mismo, que somos payos y gitanos, que voy a exponer un poco lo que yo pienso, y otra etnia que está subsumida, que es la andalusí, que está por ahí, está en nosotros o está en nuestro pensamiento, pero de alguna manera sigue influyendo o influyó al menos en los periodos históricos en los que algunos autores llaman el protoflamenco,
Porque es verdad, no sé si estoy diciendo muchas ideas juntas, pero es que si no, no sé. Hay quien dice que el flamenco empieza en el siglo XVIII con tía Nica Piriñaca, me parece recordado, no sé si estoy equivocado. Tía Juliana, no sé, no recuerdo bien, no soy flamenco. Pero antes del siglo XVIII está el protoflamenco, están las aportaciones de Esteban Calderón, están otros autores. Hay un libro, siento que tú seas un mare magnum de ideas, pero es que así están como están en mi cabeza, están todas relacionadas. Hay un libro fundamental para entender, yo entiendo, la música andaluza, que es de Julián Ribera y Tarragó, un valenciano del siglo XIX que yo creo que es el mejor musicólogo que ha tenido España, y habla de la influencia de la música árabe en España, en la música española, y en concreto la andaluza. Y habla de un señor que se llamaba Siriac. Siriac en árabe significa el mirlo, pero además era muy oscuro de tez y cantaba muy bien y era muy oscuro de tez, le llamaban Siriac. Este señor vino de Oriente Medio y le añadió una cuerda al laúd y hizo innovaciones en el plectro, salió un poco por piernas allí del califa de Bagdad, ¿no? Y aquí tuvo una influencia muy grande. Hay quien piensa que fue el origen de muchas de las características de la música andaluza. Julián Rivera cree que incluso antes, ¿no? De hace 1000 años. Una de las cosas más interesantes que dice que mis compañeros de aquí del toque le sonará mucho, que la cadencia andaluza, es decir, la menor, sol mayor, fa mayor, mi mayor, es de hace 1000 años por lo menos. ¿Cómo lo hace? No había partitura, pero a través de los textos, del segel, la muabasa y la jarcha, ¿no? Y entonces la relaciona con la música actual y posterior, ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces eso es importante a la hora de ver nuestra identidad. O sea que esto es como un gran conglomerado de influencias culturales que nosotros hemos sido capaces como pueblo, y yo creo que tenemos estar orgullosos de crear esta cosa tan maravillosa que es el flamenco, que además no es una cosa que la hayamos creado, sino que se está creando, ¿no? Cuando parece que todo va a desaparecer, se está creando. Una de las cosas que yo creo que en la cultura tenemos claro es que eso no podemos dejarse exclusivamente a los profesionales, sino que el pueblo andaluz tiene que, y ya voy a sacar un concepto que hablo en el artículo de entender que da motivo a esta charla, apropiación cultural. Los pueblos del tercer mundo, algunos pensarán que somos de tercero, digamos del segundo y medio, da igual el número. Muy en el centro no estamos, pero ni tampoco están fuera. Sienten que sus culturas, por la cultura dominante, la cultura global, pues acaban machacadas, adulteradas, etcétera, ¿no? Entonces, como parte importante de liberarse del colonialismo, pues han creado ese movimiento de apropiación cultural, que es rescatar y recuperar los elementos culturales propios que han sido por esa sociedad global menospreciados, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos en este asunto también una cuestión, y es que suele en España decirse que el flamenco no solo es andaluz, porque hay en no sé qué sitio, en Badajoz. La pregunta es si Badajoz es Andalucía o no sé, o algo de Andalucía tiene, o en Murcia. Pero el caso es que forma parte de nuestra identidad. Y luego hay otra cuestión que me preocupa, es el tema de que para el pueblo gitano, que son geniales creadores, yo hay cosas que hacen que yo en la vida no podría ni imaginar cómo lo hacen, ¿no? Son geniales creadores. Pero se tiene una tendencia en determinados medios a atribuirle exclusivamente el flamenco a la niña gitana. Los payos, yo creo que tenemos cosas que decir, ¿no? En un artículo posterior, que ahora no he considerado excesivo comentar, explico por qué, ¿no? La palabra payo, que viene
Siento, luego si se me pueden preguntar, porque cómo relaciono esto. La palabra payo me hace un tiempo me dio por analizarla un poco su origen etimológico, que curiosamente leyendo en las distintas páginas flamencas, por ejemplo, en Sonidos Negros, en Flamencópolis, etcétera, hay distintos intentos de explicar qué es payo. Y yo creo que he encontrado la solución. Payo tiene la misma raíz que país, y que paisano, y que payés en Cataluña. Un payuno que es del país. Entonces, según eso, hay gitanos que son payos y hay gitanos que no son payos. Los gitanos que no son payos, es decir, que los que no son del país, a lo mejor tanto flamenco no son. Y payos, pues, somos del país, pero a veces no somos tan flamencos como ellos, eso está claro, ¿no? Yo no sé si ven ustedes el juego de las ideas, no sé cómo voy de tiempo. Entonces, es que esto es un tema complejo, ¿no? Entenderlo. La cuestión está es que desde cierta instancia comercializadora de música primero se utiliza el siguiente, teóricamente elogioso de los gitanos. No, los gitanos son los exclusivos protagonistas del flamenco. Entonces un gitano de Hungría también puede cantar flamenco. Luego yo puedo montarme mi chiringuito en Hungría o en Cataluña, por no señalar a nadie. Se lo dice alguien que estuvo trabajando para Belter 3 años, ¿no? Y entonces, eso es como un latrocinio cultural. O sea, nos están cantando el flamenco, lo hemos creado entre todos los grupos sociales que hay en Andalucía y no lo hemos creado de buena primera. Lo hemos creado desde hace siglos. En el proto flamenco, incluso hasta antes que viniera, nos dicen que hay vasijas por ahí romanas en que bailarinas de Gade deleitaban en Roma. O sea que esto del bande de cante, esto es de Andalucía. No sé si es nuestro clima, el entorno, el ecosistema de nuestro andaluz que nos hace ser de esta manera, ¿no? Yo intento explicarme, es verdad que la etnia gitana es mucho más flamenca que somos los payos, ¿no? Porque hay una cuestión, yo creo que está relacionada con una cosa que también me planteé en otro momento, que alguna vez puse en mi blog. ¿Dónde se cuece el flamenco? ¿Cuáles son los lugares en los que el flamenco surge? Porque la cosa, el flamenco no es algo que se inventa como ahora sin unas estrellas de estas, no quiero decir nombres, ¿no? De estas que se supone que son muy flamencas, que se difunden por todo el mundo y se hacen un estudio. Eso, a lo mejor, hoy en día la profesionalización sí, no. Pero como música popular, el flamenco, ¿dónde surge? Donde vive el pueblo, en los patios de vecinos, en las ventas, en las tabernas, que ahora algunas tabernas no están dejando cantar, otros o desafinados, o lo que sea, ¿no? ¿Qué lugares más hay en los trabajos, en el campo, ¿no? Entonces, esos lugares, por la evolución de la sociedad contemporánea, pues a lo mejor se han roto ya ahí un poco patios vecinos en los que hay payos gitanos, a mí me gusta decir. Yo una de las cosas que he visto después de la tesis, cava de los gitanos y cava de los civiles. Eso no deja de ser una simplificación, porque había muchos payos en la cava de los gitanos y muchos gitanos en la cava de los civiles. Por lo menos en mi trabajo de campo es lo que vi. Los que vivían aquí, que yo creo que algunos de los asistentes puede corroborar esto. Entonces, todos estos siglos y estos años se han ido interpretando de culturas distintas de estos dos grupos sociales, digamos, ¿no? Ocurre una cosa, ojalá me siga. ¿Cómo se transmite? Pues por los lugares de afinidad. Lo que pasa es que en la etnia paya, los no gitanos, que yo no sé si es donde está la frontera a veces, yo no sé, a veces si soy gitano, pues bueno, soy payo, pero algo tengo que tener de gitano, ¿no? Porque además mis vecinos no eran donde yo vivía. Y, los gitanos transmiten muy bien el flamenco y están resistiendo mucho la afición al flamenco. ¿Por qué? Porque la cohesión social de los gitanos es
familiar, tribal, si queremos, ¿no? Hay dos cosas que unen más al ser humano, a la sociedad humana: el espacio, el territorio y la genealogía, ¿no? Los descendientes. Entonces nosotros a lo mejor no tenemos lazos tan familiares, los tenemos fuertes en Andalucía, pero no tanto como ellos. Entonces la cultura tiene más dificultad de transmitirse. Tenemos menos ocasiones rituales que ellos. En una boda gitana, la bulería, que no la aprendes, que yo qué sé, ya es que es sordo total, ¿no? Nosotros aprendemos más bien por afinidad. Afinidad. Aquí está una persona presente que fue la que me enseñó a tocar la guitarra con 16 años, que es Manuel, que lo he visto por ahí, creo, Manuel Galiano, que me enseñó a tocar la guitarra porque era compañero mío de colegio, por afinidad, porque era amigo mío. Hay otra persona aquí también que yo me gustaría también homenajear por su trabajo, que es Manuel Álvarez, que en el Parque de Alamillo todos los veranos se esfuerza por hacer, aunque este último verano le dieron el disgusto por unas obras inadecuadas. Nosotros, no sé si estoy consiguiendo explicar la diferencia que hay entre relaciones de afinidad y consanguinidad. De afinidad con los amigos, los compañeros de trabajo. La sociedad contemporánea nuestra cada vez nos aleja más. Bueno, menos entre Ana, podemos decir, ¿no? Por eso estamos aquí tanto. Pero la etnia gitana respeta mucho más la consanguinidad. Y eso ha facilitado que todavía lo conserven. Lo digo para explicar un poco por qué ellos son mucho mejores flamencos que nosotros. Yo creo que esto es una cultura propia nuestra. Bueno, eso son una serie de ideas que no sé si yo luego las retomaré. Una cosa, las características del flamenco, de la música flamenca. Me gustaría, porque a veces se dice esto es flamenco, esto no es flamenco, el flamenquito es flamenco. Yo creo que habría que distinguir entre músicas andaluzas que de una manera u otra están aflamencadas. Yo es que algunos dirán, cuando un paso de palio empieza a bambolearse, está siguiendo el compás. Aquí en decirlo, al lado de la Esperanza Triana, no sé. Y luego hay otra característica que son las microtonalidades. Yo digo elementos para distinguir qué es el flamenco y las músicas andaluzas que están mucho influidas por el flamenco. Bueno, la marcha Soleá, dame la mano, yo no sé si es flamenco o no, pero por ejemplo, la copla, si no es una música flamenca, es una música flamencada, porque está influida por otras cosas. Las microtonalidades, ¿sabes? ¿Saben ustedes lo que son las microtonalidades? Los que vengan del conservatorio, por favor, perdonadme el atrevimiento. Pero el ejemplo más claro es los instrumentos de cuerda. La guitarra tiene esta trasteada y tiene las notas más o menos definidas. Luego los guitarristas hacemos virguerías, ¿no? Y lo modificamos. Pero en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues los sostenidos, los bemoles, y son tonos y medio tono. Pero en un violín, tú no tienes un tono, tú tienes que buscar el tono, o en un laúd moro, que no tiene trastes. Los tonos pueden ser octavos de tono, 16avos de tono, son características. ¿Sí? El compás, la importancia del compás, los microtonos y los melismas, que es el alargado de la sílaba, ¿no? Y luego, evidentemente, las temáticas, ¿no? Todas esas cosas, pues, nos sirven un poquito para distinguir y ver, intento dar una pista como antropólogo, por qué el flamenco, qué es lo que es flamenco y lo que se distancia un poquito más del flamenco. Y había otra cosa que quería comentar. Bueno, el tema del compás. Porque el compás en el conservatorio, entiendo yo, algunos que vienen del conservatorio igual me riñen, hablan de dos tipos de música, la tonal y la modal. Yo tengo aquí un ejemplo que no se me atrevería a ponerlo, ¿no? Pero la tonal es aquella que, bueno, partimos de una base. La música se compone, dicen los musicólogos, tono, compás y armonía, ¿no? O melodía. La armonía yo lo veo redundante, o sea, tono y compás.
Pero resulta que hay una música que predomina más el compás, o alguna pseudo música, ya un poco corrompida. Yo siempre me meto con el reggaetón. Eso es compás y nada más. Algunas veces no se hacía música. Bueno, aparte broma aparte. Hay música que le dan muchísima importancia a lo tonal, canto gregoriano. Ahí, en toda la música tiene ritmo y compás, pero es evidente que, que no es lo principal. Las músicas modales, dicen los musicólogos, que se basan en cómo se interpretan las notas. Yo digo que se basan sobre todo. Hay muchas músicas mediterráneas, que traigo ahí un ejemplo griego, que no sé si me voy a atrever a ponerlo, para no aburrir a la audiencia, que hablan, que son modales. Y una de las músicas modales son, vuelvo otra vez, a la música andalusí, las nubas. No sé si ustedes conocen las nubas. Aquí en Triana había hace unos años el coro Juan de Triana, que hacía un ciclo de música andalusí en el Alcázar maravilloso. Pasa que el director, que no me acuerdo su nombre, falleció. Creo que ensayaban aquí en este local, coro Juan de Triana. Bueno, entonces son músicas modales, yo entiendo que porque se reparten en modos. Una nuba, que significa turno, parece ser en árabe, tiene distintos modos. Y luego, pues nosotros no tenemos palos, pero en la evolución de nuestra música, que no nos hemos quedado en el siglo XIII, nosotros hemos evolucionado por nuestra cuenta, ¿no? Y yo creo que lo hemos llevado a un nivel más complejo, ¿no? Y ahora explico lo que entiendo por complejo. Me queda algo, ¿no? Nosotros hemos evolucionado un poquito más y entonces hemos llegado a hacer una música de compás. Las nubas tienen distintos modos y distintas etapas, que no me las sé de memoria. Se escuchan sobre todo en el norte de África, en el Magreb en general. Está la garnatí, la, etcétera, varios nombres que ni me acuerdo. O sea, Marruecos, Argelia, Túnez y creo que en Libia también hay algo, ¿no? Esa es una influencia nuestra, pero también tenemos influencia. Todo el mundo sabe que entre el fandango y la jota hay muchas relaciones, ¿no? Yo hace poco me preguntaba, e incluso creo que algún cantador lo he visto reflexionar, ¿a qué vienen las alusiones, la alegría a la Virgen del Pilar, ¿no? O sea, aquí tenemos idas y vueltas. En mi blog puse una vez idas, vueltas y revueltas, ¿no? Porque no solo son la milonga, la guajira, la colombiana y no sé cuál más, sino que hay muchas idas y revueltas. La zambra, los gitanos cuando están en el Sacromonte en el siglo XIX y se dan cuenta que los turistas y les gusta evocar el pasado andalusí, pues se dedican a evocar la música garnatí, perdón, andalusí. Y precisamente en aquella época pues empieza la intervención de España en Marruecos. Y es que hay una cantidad de influencia. Una de las cosas que no sé si me voy a atrever a explicar es la rumba. No sé si ustedes se han planteado. Cuando estuve, una vez que estuve para estudiar la ciudadela en La Habana, de La Habana, por una beca que me dio la Universidad de Sevilla. Estuve allí estudiando. Las ciudadelas son como los corrales de aquí, ¿no? Entonces me hicieron ver los compañeros cubanos que era el guaguancó y la rumba. El guaguancó es el origen de la rumba. Y el guaguancó es un compás que viene de los yoruba africanos, de los esclavos de Nigeria. Tengo ahí un ejemplo que me he traído hasta la clave, ¿no? Cómo la clave empieza a marcar el compás. Y me he acordado de que hay muchos cantadores que empiezan con los nudillos marcando el compás y luego cantan. Eso es lo que una música, yo entiendo el compás. Que primero, no es que el tono no sea importante, empieza con el compás, ¿no? Son muchas ideas las que estoy diciendo, pero creo que son hechos definitorios nuestros, ¿no? Que se distingue nuestra música. ¿Y qué más? Bueno, tener en cuenta todo esto de que son varias músicas andaluzas. Porrina de Badajoz. El flamenco no solo es andaluz, también está Porrina de Badajoz. Claro, pero es que Badajoz está en el área de influencia cultural de Andalucía, que eso me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Porque es tan evidente. No me tenéis que ver ustedes. Me voy a contar una cosa personal.
O sea, yo estuve estudiando, empecé estudiando psicología en Barcelona porque aquí no había, ¿no? Y al final me quedé más años de lo que debía. ¿Saben ustedes lo que me convenció para venir? Pues yo estuve trabajando en la Bram, que ahí conseguí el dinerito para volver, que me pagaban muy bien. Iba todas las mañanas, a las 6 de la mañana en el metro, y estábamos yo y un gitano gigantesco de grande, con un altavoz de esto que se llevaba en los años 80, y todas las mañanas me ponía la mariposa de Loli Manuel. Digo, yo me voy para Andalucía porque este gitano me convencía. O sea que esto aquí, es que nosotros somos música, ¿no? Los andaluces somos música, y ese gitano no era catalán, de leche. Ese gitano ha mamado de Andalucía, y seguro su familia lo era. La tierra, yo creo que el flamenco lo puede sentir. Hay una compañera que viene, que he estado de oyente y la he escuchado cantar solear con mucha alma, y lo puede hacer perfectamente. ¿Pero por qué? Porque siente la tierra. Yo creo que el flamenco es mascar la tierra de Andalucía. Sé que es muy poético, que no es nada científico, pero es la tierra lo que nos une a pachos, a gitanos y a los andalucíes que están todavía soñando con volver. Y los andalucíes que hay dentro de nosotros. Cuando cantamos una saeta, estaremos cantándole a una virgen católica, pero las formas se parecen mucho a, como dice Antonio Manuel, que no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez, ¿verdad? Que es un profesor de la Universidad de Córdoba. Soleá significa asalá. Aquí hay una interpenetración cultural que yo creo que nuestro mérito es haber sabido no, no renunciar a toda esa herencia y conseguir mejorarla. Y luego una cosa, un comentario que yo con esto termino, y si quieren ponemos estos ejemplos, porque escúchame, puede ser más aburrido, no se me dio la idea. Bueno, se me ha ido. Estamos hablando, se me ha olvidado. Bueno, sí, el tema de la referencia. Yo creo que sí existe un núcleo duro que es el flamenco, y todas las demás músicas están aflamencadas, ¿no? Pero que lo mismo que tampoco tienen más gitanos que más payos. ¿Qué tenemos de gitanos de payo cada uno aquí? Yo creo que somos una comunidad cultural que llevamos siglos conviviendo, y que o bien lo de menos es la genética, lo demás es el corazón y la cabeza, ¿no? Entonces no estamos, no hice una canción Contamíname, pero no de los malos rollos. Pues yo creo que estamos súper contaminados, y a Dios gracias. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Somos muy callados, no sé. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo desde aquí de tarde. Creo que Carmen que... Bueno, yo es que voy a intentar darle forma a lo que me venía a la cabeza después de escucharte. Estoy de acuerdo en el tema este de que es una cultura que lleva muchas culturas conviviendo desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú hablas de los patios de vecinos, yo me remonto también a las cuevas. Sí. A las cuevas, por ejemplo, me voy a Granada, donde se supone que las cuevas eran gitanos, pero no lo eran, había cantidad enorme de moriscos también, o sea, que estaban las culturas muy mezcladas, ¿no? Yo me imagino a esta gente tirando de su música, intentando expresarse a través de la música, pasárselo bien, y me imagino que cada uno aportaría un algo a ese conjunto de estilos, de ideas, de gustos musicales, ¿no? Por eso a veces ahora cuando miramos y vemos, hay muchas comparaciones que se han hecho muy interesantes entre bailes de la India, del norte de África, baile flamenco, y ves las similitudes, ¿no? Entonces, es un tema apasionante cómo en esa mezcla cultural, se aporta, cada uno aporta un poquito. Y sería muy interesante, a mí me gustaría saber más cómo se modela eso, ¿no? Cómo surge de toda esa mezcla, pero
me resulta muy interesante eso, ¿no? Remontarme ahí, sobre todo esto que has dicho, de son muchos siglos de convivencia y muchos siglos de resistencia. Y resistencia a través de esa mezcla, de ese compartir, sobre todo de ese compartir. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo creo que la tierra es el catalizador que hace que todas esas influencias, el amor a nuestra tierra, que todas esas corrientes culturales se fusionen en un líquido maravilloso, en un compuesto maravilloso que es el flamenco. Y no es una mezcla grosera, sino que es armónica, ¿no? Y que tiene vida propia, ¿no? Yo quisiera preguntarte un poco acerca del título de la conferencia y a raíz de la generación del 27, unos determinados intelectuales le dan un cierto valor al flamenco y desde entonces, a través de unos cuantos, Antonio Mairena y demás, el flamenco, entre comillas clásico, adquiere un cierto valor dentro de la sociedad. Pero sin embargo ahora estoy viendo otra vez que los que están en los barrios muy suburbios, están creando una cosa que se le ha dado llamar flamenquito y volvemos otra vez a menospreciar esa creación. Y yo quisiera que me dijeras qué me parece ese asunto. A mí no me gusta el flamenquito, pero ¿Cómo? no me gusta el flamenquito. Prefiero el cante hondo y entiendo cante hondo. El flamenco lo menospreciaba como el saber. No es menosprecio. Puede repetirse el ciclo. No, pero a mí es lo que me gusta el cante hondo y entiendo las alegrías como cante hondo. Porque hay una cuestión que yo creo que es la pretensión del que canta o del que toca. Si es una pretensión trascendente o simplemente para echar ratillo. No estoy hablando en términos musicales, estoy hablando en términos antropológicos. ¿Qué te parece esto que está pasando ahora? Es creación también lo que está sucediendo. El otro día Miguel puso un tocado gitano que se me saltaron casi las lágrimas. Si eso se le llama flamenquito, yo no lo llamo flamenquito, lo llamo flamencazo. O sea que... Un poco a ver, toda la música, yo antes lo decía, toda la música son, hay que reconocer, respetable. Hacer música e interpretar música ya de por sí ya requiere un gran valor, ¿no? Hay que valorarlo mucho. Que te guste o no te guste es una cuestión distinta, ¿no? Pero siempre hay que valorarlo. Yo decía antes, por ejemplo, que no sé si tú a lo mejor quieres que me conteste, vas por ahí en el sentido de que hay música moderna que aflamencada, ¿no? Que le llaman a lo mejor con nombres de palos conocidos, ¿no? Entonces esto es una soleá, o esto es la... Entonces cuando tú te sales mucho, la soleá, el cante hondo, que a lo mejor también intento mirar un poco. El cante hondo tiene unas bases que son versos de 3 o 4, o sea, estrofas de 3 o 4 versos, compás de amalgama, de 12 tiempos, y la cadencia andaluza. Esas son las 3 máximas para que el flamenco con un cante o con un palo se considere cante hondo, ¿no? Un palo de flamenco hondo, ¿no? Tiene que tener esa estructura. Cuando nos salimos esa estructura, por ejemplo, las alegrías tienen compás de 12 tiempos, pero no tienen para la amalgama, pero no tienen la cadencia andaluza, pasan a ser temas de folclore, ¿no? Folclore andaluz, pero no, llámalo flamenco, pero realmente no es flamenco, ¿no? Y con eso no queremos decir, y a lo mejor esa malinterpretación, el flamenquito a lo mejor suena un poco despectivo, y yo te entiendo a ti que cuando salieron al principio, bueno, los fandangos, a principio no se querían escuchar, Manuel Álvarez, precisamente que está por aquí, se ha visto en la necesidad de recordar que después de
Festival de Cante de Hondo de Granada, en Huelva al año siguiente organizaron un festival reivindicativo de los fandangos, que tiene mucho que ver con los cantes abandonados. Entonces, aquí menospreciar a nadie, porque cada uno tiene sus gustos. Y al final, pero quería que entrara un poco en la valoración antropológica, no en el tema musicológico. Y al final también decía, creo que era Blas Infante, que al final cuando una música se populariza ya queda para siempre. Si en el momento que tú puedes crear una música en el sentido que tú quieras y dar el nombre que tú quieras, pero cuando el pueblo no la acepta, se perderá. Entonces, como todo pone, como era, el tiempo pone a todo en su sitio, ¿no? Entonces pues es completamente valorable, ¿no? Lo que no podemos es llamar a una cosa a otra. O sea, el flamenco es una cosa que si estamos hablando de antropología y todos los que estamos aquí lo conocemos, es una cosa tan profunda y que viene de unos sentimientos tan fuertes y tan grandes en todo sentido, de amor, de tristeza, de persecución, de todo lo que queramos llamar. No podemos tirarlo a lo por tierra, ¿no? Llámale otra cosa, pero no intentes hacer al flamenco dar un toque y llamarlo igual, ¿no? Pero el flamenquito a mí me gusta, y además yo vengo del flamenquito. Bueno, yo me tiene grabando. Yo me tiene grabando 2 años, mi carro me lo robaron de Manolo Escobar. Y bueno, todo es respetable. La música te puede o no gustar, pero es completamente respetable. Me he acordado de un vídeo que va por ahí de YouTube. Yo soy mucho de YouTube porque lo tengo en muchas ocasiones. Triana me queda muy lejos, por desgracia, de mi casa y no veas lo que me cuesta. Pero en la última actuación que tuvo Manuel Molina, que además se olvida de la letra, no estaba bien, el hijo de su... Es que me hace llorar, el hijo de su madre. Eso alguno podría decir que son flamenquitos, eso no es flamenquito, eso es hondo. Y aunque sea un cante sencillo, y aunque hasta desafina un poquito en algún momento, es que te está llegando al corazón. Y hay una cosa, en el flamenco, y también que se me viene a cabeza. Yo soy aficionado a tocar la guitarra, no quiere decir que la toque, que se pueda llamar tocar, yo la rajeo un poquito. Es un instrumento que creo que es el instrumento que más cerca del corazón está, por eso sirve tanto para el flamenco. Te marca el compás, pero te marca el compás que es biológico, quien te lo marca, el corazón, ¿no? Los latidos del corazón. Y la guitarra está cerca del corazón, es que te encaja todo. El flamenco es corazón, pero no solo. Es corazón y amor a la tierra y autoafirmación. Si el flamenquito lo hace, ya deja de ser flamenquito. Es lo que quería que entrara. Justamente ahí. Ya, entonces ya el pueblo se eleva a otro nivel. Claro, porque el pueblo tiene distintos niveles de sensibilidad. Mi vecino a lo mejor tiene más sensibilidad que yo o menos sensibilidad. Una definición tajante de esto es flamenco, esto no es flamenco, a mí casi me da igual. O esto, ¿cómo diferenciamos? Hay gitanos que dicen que no son gitanos porque no siguen la costumbre gitana. O les un narices, por no decir otra cosa. Porque están desplazando la diferencia del tema genético y racista, en este caso mal, porque no se debían sentir orgullosos, pero o hay payos que están agitanados, ¿no? Dicen, porque ¿dónde están las fronteras? Pues las fronteras en la cultura no son claras, ¿no? Si son cuestiones de percepción. Y cojonudo que esté así, porque si no, la mente nuestra no funciona. Nuestra mente no puede estar en... Que uno dice que todo flamenquito es flamenco. Mira, yo sé lo que me gusta. Hay cantadores que me gustan más o menos. Hay por ahí una... Bueno, no sé si lo menciono en este artículo sí, o en el que me han publicado la semana pasada, y hablo que las letras del flamenco, pues, en mi opinión, ¿no? Pueden ser de lamento, de denuncia o de autoafirmación. O la letra que cantaba Meneses con letra de Galván, pues eso era
explosivo, ¿no? Cuando dice, señor que vas a caballo y no da ni los buenos días. Si el caballo caballeara, otro gallo cantaría, por ejemplo, ¿no? Y eso es de lo más suave que tiene, ¿no? Y yo creo que el flamenco, como cualquier elemento cultural, va evolucionando. Y va no siempre en la misma dirección. A Antonio Mairena le sucedió, que era reivindicativo de muchas de las letras, fue un gran enciclopedista, podemos decir, que recogió muchos cantes y se recorrió media Andalucía recogiendo. Le sucede, influido por la canción de Denuncia, pues varios cantadores, que eran Manuel Gerena, que eran El Cabrero, que eran José Meneses, que hacen letras de denuncia. Luego viene otra etapa más esteticista, que era la de Camarón. Y ahora mismo estamos en una... Aquí tenemos, por ejemplo, es que lo toco en el siguiente artículo que hablo de la soleá. El grupo del Zurraque sabemos todos que eran 4 amigos, ¿no? Vamos, yo no lo sé, lo he oído. Eran Antonio el Arenero, Manuel Oliver, El Sordillo, Ramón el Ollero, y no sé si me olvido alguno más, ¿no? Yo tuve la suerte de escuchar solo a Manuel Oliver y a Antonio el Arenero ahí en el Artosano, en la Vela, 2 o 3 años seguidos. Cada uno tenía un tono distinto. Y el que era autoafirmado, el Arenero era una fuerza impresionante. No es un lamento. Hay una letra que dice, que es bastante fuerte, dice que tú vales más que yo, anda diciendo tu madre. ¿Cómo dice? Ni el Dios que te crió, que me quedo bloqueado. Y es capaz ese mismo cantado de decir algo tan bonito como en invierno no hay claveles porque lo marchita el hielo. En tu cara lo hay todo el año, ¿por qué lo permite el cielo? Más bonito que eso, es mejor piropo que he escuchado yo en mi vida. El mismo tío. Bueno, he de decir que Rafael San Martín, que es el señor que ha hablado, o el amigo que ha hablado, fue uno de los promotores del reconocimiento de patrimonio histórico inmaterial de la humanidad, cuando estabas tú de presidente en el Centro de Estudio Histórico, ¿no es así? Rafael, bueno, es humilde, pero fue uno de los promotores. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, que hay que respetar lo que hay, no aprovecharnos de los nombres, aunque dentro de tu ponencia está eso de la apropiación, ¿no? Y de hecho, los andaluces siempre, porque el caballo andaluz me la pasó para leerla, y eso como el caballo andaluz desde la filosofía árabe terminó llamándose el caballo español, la guitarra que venía también de español y la guitarra morisca que le añaden. La guitarra española, o sea que aquí hay una cultura de la apropiación, ¿no? que en ese sentido pues al final no le damos importancia, pero cuando pasa el tiempo pues sí que tiene su importancia, ¿no? La reconoción. No sé si tenéis algo más. Nosotros ahora, como os decía, podemos seguir la tertulia porque estoy seguro que más de uno no quiere preguntar en público, ¿verdad? Ahora vamos a irnos al lagar de Triana, que está en Paseo Cojo, esquina con la calle Victoria, está aquí muy cerca. Y allí podemos seguir charlando, incluso coger al ponente por el brazo, ¿no? y hacer una... Estoy muy mayor ya. Entonces, y allí podemos tomar la cerveza y estar un poco más distendido. El centro pues no tiene un horario que hay que respetarlo y bueno, vamos a aprovechar nosotros para recoger todo esto mientras vosotros vais a lograr recoger. Yo la verdad que a todo el respeto que hemos recibido, ahora no siempre respeto, que es como que se va a Ricardo. Os agradezco la participación, os invito a que nos sigáis en las redes sociales a través de Tertulia Flamenca Soleá de Triana, donde publicamos pues, las actividades que tenemos. Nosotros todos los jueves nos reunimos en el mismo sitio donde vamos a estar ahora para echar unos cantes y unos toques, ¿no? Y siempre sale algún tema de flamenco.
y cualquier excusa donde sale la palabra flamenco pues siempre genera una discusión respetuosa que hemos tenido aquí y es lo que hace flamenco. Nosotros chicos hacemos flamenco de hecho. A ver por qué nos arrancamos ahora. Ay, 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 ay.